Bien, el esquema que estábamos mirando, cabecera detalle. Este es el proyecto del módulo anterior, es el módulo con el cual yo estaba trabajando anterior al curso y este es el proyecto que nosotros estamos encarando en el curso. Es exactamente la misma metodología, por eso me atrevo a mostrarles. Fíjense que tiene los controles, tiene los genéricos, tiene los reportes que ya estuvimos viendo y aquí estamos hablando de los modelos. ¿A qué quiero llegar? Que nosotros, el manejo de cabecera de detalle, también vamos a tener que administrarlo exactamente como venimos nosotros administrando. Nosotros vamos a tener pedidos. Vamos a tener una clase DTO para poder administrar esos datos. La misma estructura de siempre, con la salvedad de que aquí, para poder administrar el detalle, yo ya tengo una lista. A ver, nosotros en los select, todos los select hacemos, nosotros trabajamos con lista. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando vamos a hacer consultar todos y consultar según ID, nosotros finalmente lo que hacemos es preparar una lista de X tipo de objeto. Entonces, para el manejo de cabecera de detalle es solamente agregarle, dependiendo de la cantidad de detalle que uno quiera, agregarle una lista que pueda administrar esos datos. Si yo hago un versus con un posible prototipo, les voy a mostrar más lo que hay para que vean. Le iba a dibujar ahora, pero como no soy buen dibujante también. Versus datos de cabecera, posibles datos de detalle. Entonces, si yo comparo esta interfaz gráfica de usuario con mi clase de pedidos de TO, hago referencia. Esto yo ya sé, esto es para poder identificar qué operación realizó el usuario, ¿verdad? Poder administrar. El ID propiamente, el ID usuario, en este caso era de presupuesto, este sería el ID de la entidad principal. Aquí estaríamos de alguna u otra manera en algún momento recuperar los datos del usuario, aquel usuario que ya se logueó al sistema, entonces nosotros recuperaríamos sus datos y lo incluiríamos aquí. Entonces esos datos son los que administraríamos con este ID usuario. Después que tenemos una fecha, que sería la fecha en que se va a realizar esta operación. Algunos optan ya por no mostrarlo así en un control como este, sino más bien mostrarlo solamente de lectura. ¿En qué caso yo muestro de lectura y en qué caso le doy la opción de selección? Cuando de alguna u otra manera se tiene que poder cargar una fecha diferente a la del día de hoy. ¿Sí? Si los datos no tienen que ser modificados, yo ¿para qué le voy a dar la opción de escritura? Entonces directamente le doy una opción de lectura. Entonces yo puedo recuperar inclusive la fecha del servidor y lo incluyo ahí. Entonces eso va a estar manipulado con la fecha. Yo lo manejo como string porque esto es HTML5. ¿Sí? HTML, el control del HTML5 de tipo date ya te formatea año, mes, día cuando te va a enviar a la base de datos. Pero él te envía como una cadena de string. O sea, él envía año, mes, día, te formatea en las posiciones como debe de ser, pero te envía como un string. Entonces, yo aquí administro ese string y luego con una función
hecha en Java, lo que hago es convertir esa cadena a date para poder guardar. Todo eso yo les voy a pasar el código para que puedan llevar y les pueda servir de referencia. Se van entendiendo los datos, ¿sí? Después acá tengo la columna de observación, que va a ser lo que el usuario en teoría podría ingresar aquí. Esto es un dato opcional. El estado, ¿por qué le incluyo aquí el estado? Porque en algún momento yo voy a necesitar este estado para poder hacer una modificación de estado a nivel de la anulación, a nivel de las consultas. Entonces, también ya directamente lo incluí para respetar mi esquema de trabajo. Evidentemente el estado, cuando yo hago un insert por defecto, yo ya le puedo poner un valor true o un valor 1 si voy a ir administrando a nivel de código. Entonces cuando hago el insert no le envío estado es igual a 0 o el estado es igual a true. Por base de datos nomás ya se guarda. Pero cuando voy a hacer la modificación o la anulación, mejor dicho, de este pedido, entonces en ese caso sí debería de poder modificarse este dato y por ese motivo lo dejé ahí. Bueno, esto es algo que ustedes ya venían manejando, ¿cierto? Aquí no hay ningún problema. Entonces estos son los datos con relación a la columna de la base de datos, ¿verdad? Y esos datos están representados aquí en datos de cabecera. Pero la particularidad del manejo de cabecera de detalle es que normalmente están implicados como mínimo 2 tablas a ser modificadas en una sola transacción. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un esquema de cabecera y un esquema de detalle, en donde los datos de cabecera van guardados en una tabla y los datos del detalle van guardados en otra tabla. Ambas operaciones se tienen que controlar en la misma transacción. Entonces, para poder guardar los datos del detalle, porque los datos del detalle los tengo que guardar en un solo momento también. Un error, y tengo que asumir también un parte de culpabilidad, un error mío anteriormente era guardarlo en forma separada. Evidentemente yo tenía algún mecanismo de control. Yo controlaba de que los datos de cabecera primero hayan sido guardados y después hacía un select otra vez para recuperar el APK de la cabecera. O sea, hacía un proceso un poco más tedioso, un poco más sucio, vamos a decirlo así, para poder hacer operaciones de cabecera y detalle. Y controlaba eso en transacciones diferentes. Entonces, después de eso, con el tiempo me di cuenta, o sea, me hicieron ver de que eso me iba a generar muchos errores. Y después entendí por qué, ¿verdad? Y eso es lo que yo les voy a mostrar aquí, ¿verdad? Por qué trabajar en una sola transacción es lo correcto. Entonces, desde el momento en que a mí me dijeron, eso te puede llegar a generar inconsistencia de datos, yo tuve que investigar cómo manipular datos de cabecera más datos del detalle en la misma transacción, o sea, en un mismo momento. Cuando yo voy a hacer el insert, tengo que insertar los datos de cabecera, verificar en ese momento si está todo bien y a continuación ya tengo que hacer insertar los datos del detalle, que serían los posibles datos que van a quedar aquí alojados en esta grilla. Hasta aquí me siguen, ¿verdad? Entonces, para poder alojar, o mejor dicho, para poder trabajar con estos datos, yo no puedo identificar qué cantidad de datos voy a tener. En este momento yo no tengo la condición de decir, voy a manejar un solo detalle, o voy a manejar 2 detalles, o voy a manejar 3 detalles. Entonces, en ese momento, cuando vos no tenés la noción de qué cantidad de datos vas a manejar, vos tenés que crear una lista. Una lista, un objeto list a nivel de Java va a tener la posibilidad de contener n cantidad de filas. Si ustedes le envían 1000 filas, no le va a hacer nada a 1000 filas. Si le envían 10 filas, mucho menos. Entonces, por ese motivo, yo ya tengo que en el DTO de pedidos agregar los datos de la cabecera más los datos del detalle, que en este caso es
está siendo representado por una lista de productos. Fíjense, aquí justamente quedó un comentario de cómo se arma un JSON de 2 dimensiones. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tengo el ID, que va a venir de alguna manera, va a quedar aquí. El ID de usuario va a ir aquí. La fecha va a ir aquí. La observación va a ir aquí. Y finalmente el detalle es el que tiene que ir aquí. Entonces, este detalle es el que nosotros también tenemos que ver después cuando estemos hablando de la parte visual, tenemos que ver cómo trabajar con el detalle. Repito, se tiene que manipular en una sola transacción, en el mismo momento. Entonces, quiere decir que el JSON que nosotros tenemos que armar en la parte cliente, en el lado cliente, tiene que ser un solo JSON. Y ese JSON tiene que contener los datos de la cabecera más el dato del detalle. Entonces, aquí se representa esto. Y después es lo mismo. Son métodos get and set para cada tipo de dato. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto se lo hace, ustedes lo deben de hacer a nivel de la cabecera de pedidos, no a nivel del detalle. O sea, el detalle no va a tener un DTO, porque el detalle está representado aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que siempre hacemos un DTO por cada tabla? Entonces me van a decir, bueno, pero siempre vos dijiste que era un DTO por cada tabla. Bueno, y el detalle no es una tabla, me van a decir. Sí es una tabla, pero es una tabla generada en base a una normalización. Y esa tabla generada en base a la normalización está representada aquí en la lista. ¿Se entiende? ¿Qué? Pregunten nomás si no entienden, voy a tratar de que se entienda de otra manera nomás si estamos todos confundidos. Porque esto es importante. ¿Vos podés venir como más contar? Compañero no. Entonces, esto es lo primero que tenemos que manejar. Evidentemente, este producto nosotros no necesitamos hacer un DTO, porque el producto es una entidad que previamente ya se hizo toda la operación. Adelante. Previamente ya está toda la operación de lo que sería. Pasando más, Ricardo. Esto, previamente a este proceso ya se hizo toda la inserción, la modificación, la consulta, etc. Nosotros productos necesitamos para poder mostrar los datos del producto y seleccionar más los datos. Pero nosotros realmente lo que vamos a dar de alta aquí va a ser datos de cabecera más datos de detalle. Por eso es que la lista de productos está anexada ya a la cabecera de pedidos. Y por eso les repito, no voy a tener un DTO de detalle porque el DTO de detalle está representado con la lista. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, con esto nosotros vamos a cerrar lo que sería el DTO. Así de sencillo. Ustedes lo único que deben de hacer es tener, si van a hacer el presupuesto, van a tener un presupuesto de DTO con los datos de la cabecera más la lista según el tipo de datos con el que van a presupuestar. Pueden hacer servicios, pueden hacer productos, etc. Con eso ya tenemos el DTO. Y el trabajo importante, vamos a decirlo así, está en el modelo, en la implementación en sí de todo nuestro esquema de trabajo. Vamos a ver. Tiene los mismos objetos con los cuales nosotros siempre venimos trabajando.
La misma lógica, un constructor para gestionar la conexión. Y aquí tenemos ya el generar pedido que recibe el DTO como parámetro. Iniciamos la transacción. Aquí sí ya vamos a anotar y ya vamos a dar a quitarle el provecho al manejo de transacción. Porque siempre yo le decía, transacción conviene cuando vos tenés varios procesos que se van a ejecutar en un mismo momento y vos tenés que tener o sí la seguridad de que todos esos procesos fueron exitosos. ¿Sí? Y normalmente en los demás referenciales que estábamos haciendo, siempre hacíamos un solo insert, un solo update o un solo delete. Entonces, si eso fallaba, no le iba a afectar a otros procesos. Pero de todas maneras, por convención de desarrollo, ya le íbamos poniendo ya siempre el manejo de transacciones o para acostumbrarnos, como quieran llamarlo, ¿verdad? Pero aquí realmente es donde ya vamos a ver el manejo de transacciones. ¿Cuál es el primer punto que ustedes tienen que tener en cuenta aquí? Que si yo estoy hablando de cabecera de calle es porque la tercera entidad está compuesta por una clave compuesta. ¿Sí? La clave del producto yo la voy a tener, pero la clave del pedido yo en ese momento no voy a tener. ¿Entiendes eso, verdad? Yo no necesito hacer un insert, yo necesito hacer un select nomás, recuperar nada más, hacer un get. Pero sin embargo, acá tengo un ID pedidos. Y un ID pedido está aquí. Y el ID pedido recién se va a generar cuando se hace un insert. Mientras no se haga el insert, yo no voy a tener el ID pedido. ¿Te entiendes eso, verdad? Acá ya no voy a hacer ningún insert, acá voy a hacer un get nada más, pero acá sí tengo que hacer un insert. Y bueno, y ahí empezó mi otro problema en ese momento, ¿verdad? Que yo por costumbre siempre le pongo a mis entidades este no es ¿esto saben lo que significa? ¿Saben, verdad? Que es serial del tipo de dato. Que es autoincremental. Ese el autoincremental lo maneja el motor de base de datos. Entonces, en el momento en que el motor de base de datos va a generar la PK, ¿cómo yo voy a saber acá qué valor recuperar? Porque lo que tengo que hacer es, se graba la cabecera, se graba los datos de cabecera, y en el momento en que esto se graba, yo debo de recuperar el valor, el 7, el 9, el 6, y ese valor es el que tengo que transferir aquí, tengo que utilizar aquí. ¿Se entiende, verdad? Entonces, de alguna manera yo tengo que poder decir, insertarme la cabecera y recuperarme el valor generado. Yo decía anteriormente, tengo que volver a hacer un select ahí. No es necesario. Después, San Google me dio la solución, ¿verdad? Me decía, lee la documentación oficial. Y en la documentación oficial de Java hablaba de que el statement que nosotros estábamos utilizando, la clase del statement, ya tiene la particularidad o ya tiene la función o dentro de sus características ya tiene la posibilidad de que cuando la operación te puede devolver un código generado, vos lo único que tenés que hacer es indicarle de que en esta operación y con este control de statement, o sea, en este prepare statement, que me devuelva la PK generada. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Estoy haciendo el insert de pedidos. Como es autoincremental, yo nunca le puse aquí el ID. ¿Sí? Entonces, pero yo sé que el ID está.
En Postgres nomás es muy flexible en este sentido y le puedo obviar esa columna. En el caso de Oracle, entonces necesariamente necesitas llamar a la secuencia o asignar a un variable y pasarle. Oracle no sé, MySQL por ejemplo no te permite no incluirle la columna, por ejemplo. Y tenés que sí o sí pasarle un valor cero. Entonces, cuando vos le pasas un valor cero, él verifica y se le pasa valor cero para que no se vaya nulo nada más. Pero él sí o sí necesita tener la misma cantidad de columnas. No sé si hasta ahora eso era, pero hasta la versión 5.5 por ahí, ese era mi problema con MySQL. Y esto es independiente al lenguaje. Este es un statement gestionado por el JDBC de Java, ¿sí? Pero Oracle también tiene su JDBC. Entonces también tiene que tener algún mecanismo para poder hacer esta operación. Estoy más que seguro. Como desarrollador te digo, ahora, para MySQL la misma cosa encontré. Tal vez encuentres con otros términos, ¿verdad? Pero tiene que tener de alguna manera el mecanismo para poder recuperar en el mismo momento el código generado. ¿Se entiende lo que va a suceder aquí? ¿O estamos perdidos? O sea que ese return generate que hizo solamente para pobre. O es algo propio de Java. No, esto es propio del JDBC. Acuérdate que es Java SQL. Acá está el del prepare statement. Esto es del Java y utilizando su JDBC. Porque para poder hacer prepare statement yo necesito la ruta de conexión. ¿Sí? Pero así como hay un JDBC para Postgres, para Java, también hay para otros lenguajes y hay también para otros motores. Igual pasa entonces un valor puro ahí, 0 y después ya le ponía el siguiente. No, acá no. Otra metodología. Acá en el Postgres por lo menos no es necesario. El Postgres yo solamente le paso la cantidad de columnas que sí o sí le voy a enviar datos. Fíjense aquí en mi... Estos son los datos de mi cabecera en Postgres. ¿Qué datos tengo? Tengo la APK, pero la APK es serial, es autoincremental. Entonces, como es serial, no es necesario enviarle aquí. De hecho, yo no lo envío. Pero, o sí, como es autoincremental, el motor de base de datos es el que se va a encargar de asignarle un dato. Y ese dato que se asignó es el mismo dato que yo necesito para poder guardar en el detalle. Al detalle. Claro. Así mismo. Y en MySQL no cuenta con ese. Sí, tiene que contar, eso les digo. Yo en MySQL ya hice también esto. Él me habló de Oracle nomás, por eso yo le dije que en Oracle no manejo. Pero todo motor va a saber lo que es serial, ¿verdad? Claro, no, él me dice que a partir de la versión 12 recién Oracle le agregó su auto incremental. Seguramente manejaba de otra manera, ¿verdad? Esas son particularidades de cada motor. Entonces, ¿se entiende el problema? Creo que todos entienden el problema, ¿verdad? Vamos a simular lo que estamos diciendo. Esto es autoincremental, entonces yo voy a hacer esto. Voy a enviarle un dato X. Voy a enviarle un dato X. Por defecto esto se va a guardar como true. Una referencia y un código de usuario. Cuando yo confirme esto, no tengo el código 1. Cuando yo confirme esto, el motor de base de datos me generó una PK, ¿verdad? Pero esto es los datos de cabecera de pedidos. Lo que yo debo de hacer es ir al detalle y previo conocimiento de que existe una PK 12,
decir, en el detalle de pedidos va a haber 12, el código de producto hay un valor X. Supongamos que se pidió 2 productos, código 12. ¿Sí? Supongamos que se pidió 3, código 12. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esto es el detalle. Y el detalle tiene 2 padres: el ID de pedidos y el ID de productos. Con el ID de productos yo no tengo problema. El problema va a ser con el ID de pedidos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recuperar el ID de pedidos, sí o sí. Entonces, cuando yo voy a preparar el statement, ya le agrego ya. El prepare statement tiene una sobrecarga de métodos. El prepare statement normal, que nosotros normalmente hacemos o bien utilizamos, y este es el que yo estoy utilizando ahora. El que me va a indicar, me va a decir, se va a ejecutar el query que se le envía y te va a devolver el código generado. Entonces, con esto yo estoy preparando para que en este query o en este prepare statement se pueda recuperar un valor. ¿Y cómo recupero ese valor? Bueno, vamos a llegar a eso. Estoy haciendo el prepare statement y después ya le empiezo a setear los datos. Esto es lo que le estaba diciendo. Yo en algún momento voy a trabajar con mi DTO get fecha. Pero DTO get fecha, ¿qué es lo que va a recuperar? Un string. Pero yo no le puedo enviar un string al motor de base de datos, porque el motor de base de datos en este caso me pide date. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es tener un método. Yo tengo un método dentro de una clase genérica que le llamé retornar fecha, y este método de retornar fecha lo que hace es justamente pide como parámetro un string, trabaja con el simple format de Java para formateo de datos y le está diciendo que este formato es el que va a enviar. ¿Y qué tipo de datos va a responder? Un Java SQL Date. Entonces, esto es genérico. Cualquier tipo de dato que reciba va a recibir año, mes, día, en este formato año, mes, día de tipo cadena. Pero ¿qué va a enviar en contrapartida? Va a enviar el mismo dato pero como date. Entonces, esto es lo que yo le decía también en algunos casos me preguntaban cómo manejar fecha. Entonces, tener un método de conversión de datos, manipularlo. Siempre es mucho más fácil manipular a nivel del lado visual, es mucho más fácil manipularlo como una cadena de texto. ¿Sí? Y recién cuando vamos a hacer la operación, ahí convertir ese dato en este caso a tipo date. Eso es un punto muy importante, ¿no? Una recomendación. Eso es lo que estamos viendo aquí. Después tenemos el seteo de la observación, el seteo del ID usuario. Esto recuerdan para qué era y qué hacíamos con esto. ¿O no recuerdan? ¿Qué hacíamos con el execute update? Con el execute update lo que hacíamos era ejecutar justamente este prepare statement. ¿Sí? Hacíamos el query, ejecutábamos el query. Como este query es un insert, entonces con el execute update siempre nos iba a devolver la cantidad de registros que fueron afectados. Entonces lo que yo hacía por seguridad era decirle siempre que sea mayor que 0. Porque si hay un insert, mínimo se tiene que realizar una inserción. Si en este insert no se realizó ninguna inserción, evidentemente va a ser 0 la respuesta. O si hubo algún tipo de error. ¿Se acuerdan que hicimos esa prueba donde hicimos el insert en el query y cargábamos y nos decía una fila afectada? Entonces eso es lo que controlamos con esto.
Entonces, ¿qué es lo que aquí estamos diciendo? Que los datos de cabecera ya fueron cargados. Ya ejecuto los datos de cabecera y si son correctos, quiere decir que ocurrió esto que nosotros hicimos recién en forma manual. Cargamos este dato, cargamos este dato y cargamos este dato y le dimos ejecutar. ¿Y qué valor te generó? Te generó 12. Ese valor 12 es el que se recupera de esta manera. Con esto yo estoy diciendo, en este prepare statement se puede recuperar un retorno generado. Entonces, ¿cómo yo le llamo al valor generado? Prepare statement, siempre el mismo objeto. Siempre el mismo objeto. .get generate case. Este método es el que me va realmente recuperar el valor. Esto es preparar para que se pueda invocar. Y esto es invocar. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Yo acá le estoy diciendo, esto va a estar preparado para que alguien le llame al código generado o para que alguien pueda hacer un get del código generado. Pero ¿quién va a hacer? El mismo tipo de objeto tiene que ser. Aquí. Y eso a quién le devuelve a un RS, que es un resursor. ¿Qué va a devolver? El valor del ID. ¿De dónde yo obtuve este ID? De la columna PK. Puedo hacerlo por la posición también. Puedo hacerlo siempre índice 1. Porque este get generate key es como un select. Y este select siempre te va a devolver un solo dato. Entonces cuando te devuelve un solo dato, la posición siempre va a ser única. Pero para que se entienda mejor, yo directamente les muestro que lo que estoy haciendo es, estoy recuperando el valor, le estoy asignando a un result set, verifico previa verificación con el .next, hago el get int del ID. El ID, en este caso, ¿qué valor me va a recuperar? Me va a recuperar el 12. Ese código 12 es el que yo utilizo ya como cabecera. Como código de cabecera. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Preparo la cabecera. Ejecuto los datos de cabecera. Verifico que los datos fueron insertados en forma exitosa. Recupero el valor generado. Verifico que se haya recuperado un valor. Y si la verificación fue exitosa, recupero el valor con el nombre de la columna. ¿Cómo yo sé que es ID? Siendo que aquí yo no le puse el ID, porque el ID es el nombre de la PK. Y este get generate case es recuperarme el valor en donde la columna sea de tipo serial. Y la columna de tipo serial es el ID. Entonces, con esto yo acá tengo el valor de la PK de la cabecera. Y luego lo que hago es, ¿se acuerdan que en nuestro DTO que teníamos para administrar el detalle? Teníamos una lista de productos. Si yo cargué 10 productos, evidentemente tengo que hacer una inserción. O sea, tengo que insertar los 10 productos. ¿Cómo yo sé qué cantidad de registro tiene el producto o la lista de productos? Tengo que iterar esa lista. ¿Sí? Tengo que meterlo dentro de una condicional en donde le diga de alguna u otra manera, siempre que exista un dato que recorrer. Que en este caso lo meto dentro de un for. Entonces, mientras la lista DTO, get lista de productos, tenga un dato, va a preparar el insert del detalle.
el ID del producto, la cantidad y el ID de pedidos, o de pedido en este caso, ¿verdad? Hago el prepare statement. Fíjense que este es un prepare statement totalmente diferente a este prepare statement, porque en el detalle yo ya no necesito un valor autoincremental, no necesito generar, o si genero no voy a necesitar recuperar. Entonces directamente uso el prepare statement normal. Preparo el statement y le seteo los valores. Get ID es el ID del producto. Item.get cantidad. Item de dónde salió es el término que yo le puse aquí nomás a la variable. Get cantidad es el que va aquí. Y el ID pedidos, ¿de dónde viene? Viene de aquí. Conforme yo vaya realizando la operación, verifico. Hago el execute, o sea, en el for, mejor dicho, hago el execute update y digo, si el execute update me trae menor o igual a 0, quiere decir que ya hubo un error. Y ahí ya hago directamente el rollback. Cancelo la operación y retorno falso. Si yo tengo 10.000 registros en el detalle, ¿para qué esperar a recorrer los 10.000 registros si es que sé bien que si hay un registro con un error, los 10.000 se van a tener que ver afectados? Entonces lo que yo hago es, dentro del for, ya le hago el execute update y ya verifico que ese registro particular no tenga ningún problema. Pero yo todavía acá no estoy haciendo el commit. El commit recién se hace cuando se sale del for. Esto es confirmar. Si pasó bien los datos de cabecera, va a entrar en el bloque de detalle. Y el bloque de detalle, si todo el for lo hizo en forma exitosa, va a salir del for y va a confirmar la transacción. Va a terminar esto. Si en los datos de cabecera ya hubiese algún tipo de error, automáticamente esto cancela. Si hay algún error, se cancela. Esto es la base del manejo de cabecera de detalle. La única confusión que de repente ustedes pueden encontrar aquí es el tema este del valor PK. ¿Cómo manejan ustedes normalmente su cabecera de detalle a nivel del código? ¿Usan el auto incremental o ustedes generan su propio PK? Auto incremental. ¿Y cómo trabajaban en este bloque? Por eso, justamente ese es el punto, en que cuando estamos trabajando con auto incremental, nosotros tenemos que de alguna manera recuperar el valor PK de la cabecera, y ese valor PK de la cabecera meterlo dentro del detalle, así como lo estamos haciendo aquí. El ID pedidos es un valor que no está metido en el detalle, que no viene en la lista de productos. ¿Sí? La lista de productos viene con la PK del producto, va a venir con la cantidad del producto, puede venir con el precio del producto, o sea, con cualquier tipo de datos con relación al producto. Pero se puede también hacer con Sin el auto incremental. sin el bloque incremental. Espera un ratito. ¿Qué pasó? Se podría también implementar si el auto Claro, claro. Ahí el cuidado que tendrían que tener es que cuando van a generar el valor, aquí recién generen su valor PK. Muchas veces decimos, o sea,
estamos acostumbrados, o porque nos mostraron en la facultad, o porque he visto en algún programa, o porque leí así, es que cuando yo le dé levantar en la pantalla ya me muestre valor PK. ¿Sí? Y eso puede llegar a ser un error, puede llegar a ver datos inconsistentes. Porque ¿qué pasa? Si yo levanto la página y ya me muestra el valor autoincremental generado por mi sistema, eso quiere decir que en mi sistema hay un select cual es X, ¿verdad? En MySQL también ahora ya hay el cual es. Antes era if null, si es igual a 0, sumarle 1. ¿Sí? Si es diferente que 0 al valor, al máximo valor, sumarle 1. Entonces armamos un select. Ese select se ejecuta cuando se levanta la página. Pero ¿qué pasa si evidentemente mi sistema va a ser multiusuario? Entonces levanté yo la página de mantener ciudad, me mostró código 10, pero yo estoy tomando tereré ahí, estoy hablando, chateando, estoy en una reunión y se quedó mi página con el código 10. Después mi compañero de al lado necesitó también hacer una inserción de una nueva ciudad. Va a levantar y ahí le va a mostrar código 10. Entonces yo voy a tener dos pantallas con el mismo código en teoría. Porque el select siempre le va a devolver el mismo dato. Si yo acá tengo código, esta es mi tabla. Y mi último valor es 9. Entonces yo voy a hacer un select de esto. Y sumado esto más 1, evidentemente es 10. Entonces esto lo va a mostrar a la página 1, acá le va a mostrar 10. Pero la página 1 nunca confirmó la operación, nunca hizo el insert. Entonces esto nunca se actualizó. Después viene otro usuario, levanta nuevamente mantener usuario, mantener ciudad en otra página y le va a mostrar 10. Porque él va a encontrar que el último valor siempre es 9. ¿Se entiende el problema, verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar en ese sentido? Es que solamente ejecute el select cuando voy a hacer el insert nada más. Es decir, llamarle acá. Dentro de generar pedidos, yo ya ejecuto el select. Y ahí recupero ese valor. Y con ese valor recuperado meto en la cabecera y luego meto en el detalle. Entonces, el tiempo se acorta en milisegundos. Ahí prácticamente estamos cuidando otra vez ese aspecto. Pero tenemos que tener ese cuidado particular. Y muchas veces nosotros queremos mostrarle al usuario el valor. Entonces, tenemos que saber más qué implicancia puede llegar a tener en nuestros sistemas. Tiene que estar bloqueado ese campo. O sea, tiene que ser autoincremental una cosa. Por ejemplo, viste que nosotros ahora ahí en la parte del query no tenemos ahí para cargar, ¿verdad? Pero vos si en tu cabecera tenés que poner el valor 1 o un valor X para poder guardar ese dato y después te hace. Eso es porque nosotros no le agregamos una metodología de que por defecto ya vaya un valor. Por pereza diríamos que hacerlo. Qué otra cosa. Eso es solamente por eso. Pero lo que yo quiero es que se entienda más de que no, es que el auto incremental es la única manera de hacerlo. O sea, yo también puedo obviar el auto incremental y decir, no quiero trabajar con el complex porque el complex, cuando voy a hacer una inserción, ya guarda en memoria los números y cuando yo tengo código 1, código 2, código 3 y después me salta ya a código 35, por ejemplo. ¿Y qué pasó con esa brecha de código? No, el cobre ya guardó en memoria. Entonces tengo que resetear todo eso. Entonces no quiero hacer esa cosa. Entonces voy a obviar usar el auto incremental y voy a generar yo mi propio auto incremental. Entonces mi tipo de datos es el tipo numérico. Y yo desde mi programa, cada vez que voy a necesitar el valor de K, le voy a decir seleccioname el último dato de tal columna y sumarle 1. ¿Cómo? Utilizando la secuencia misma. Claro, la misma cosa. Exactamente lo mismo. Pueden hacer el procedimiento también. Coge más procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Están reemplazando nomás a la funcionalidad serial del complex.
y tienen que tener cuidado en qué momento llamarle. No llamarle cuando van a levantar la página, sino que llamarle cuando van a necesitar realmente usar el código. ¿Te entiendes, verdad? Pónganse a empezar y tienen 3 usuarios. Los 3 levantan la misma página, a los 3 le van a dar el mismo código. Sí, pero voy a pasar primero. Y claro, ese es el punto. ¿Y qué pasó de los otros 2? Ponete a pensar que estabas hablando de. Yo voy a hacer mi extremista ya, pero puede suceder. Estás en un call center en donde vos te vas a enlazar y hay procesos de reconexión. Se le cortó el agua, un servicio básico, a 3 vecinos. Los 3 vecinos justamente son rivales. Más dramático, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Te vas al call center y los 3 tienen, o sea, el sistema de call center tiene esta metodología de no usar señal. Entonces, a los 3 le dieron nueva solicitud de reconexión de servicio. Y a los 3 le va a mostrar el mismo código. Código 1, código 1, código 1. El primer usuario fue el que realmente confirmó la operación. Entonces, ese código 1 le pertenece a un solo usuario. Y los otros códigos 1 ya fueron obsoletos. Entonces, ¿qué pasa? Le pregunta, ¿qué código tengo? Código 1, te dice. Con el código puedo pagar, sí puedes pagar. Vamos, con el código puedo pagar, sí puedo pagar. Y te va a pagar y la cuenta de la otra persona. ¿Entiendes el problema generado? Ese es el caso que no se hace bien. Sí. Y que vos cuando levantes la página ya le muestres el valor. Puede suceder ese caso o puede suceder un caso de que diga no existe este valor. Porque en el caso de ese ya puedo poner 100 y ya hay 100, pero te va a hacer los incrementos igual. ¿Verdad? No, en el caso de ese caso vos no sabes lo que valor te va a hacer. Cuando se hace la inserción recién ahí el motor te asigna el valor. Después del insert, vos de repente podés recuperar y mostrar. Código generado con tal transacción tal. Y ahí le decís, su código es de tal. ¿Se entiende eso, verdad? El ejemplo que les di es un ejemplo muy drástico, ¿verdad? Pero que en la vida real puede suceder. Cuando yo estoy muy acostumbrado a decir, ¿con qué código se va a generar? O puedo pagar con un código nomás. Y el operador le va a decir, sí, el código es código 1. Y el código 1 es del otro usuario. ¿Pero por qué? Porque las 3 operaciones realizaron un select en el mismo momento. Y a los 3 les dio el mismo valor. Pero uno de ellos nada más confirmó, los otros no. Los otros están todavía cargando datos. Y evidentemente cuando quiera grabar le va a decir duplication de primary key. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Cerrar y volver a... Y va a tener que cargar todo el datos. Eso es lo que pasa, o eso es lo que podría pasar cuando vos levantás una página y ya le mostrás el dato. Entonces, lo que deberían de hacer es, no digo que está mal esa metodología, lo que deberían hacer es incluir ese llamado o esa ejecución de ese método aquí en el generar pedidos. Porque dentro del método generar pedidos ya es cuando vas a hacer el insert. Entonces, ejecutás el select para que te retorne el último valor, usás ese valor retornado, guardás en la cabecera, guardás en el detalle. Y terminó el proceso. Son metodologías de trabajo. Y cuando trabajen con primary key, lo único que tienen que tener en cuenta es aquí. Que en Postgres particularmente esta es la manera de trabajar. Se guardan los datos de la cabecera y se guardan los datos del detalle. ¿Por qué los datos del detalle están dentro de un for? Porque esto representa a este bloque.
Y en este bloque, ¿cuántas filas podrían haber? N. Entonces, por eso justamente yo armé una lista de productos. Pregunten más, señores, si no le está quedando algo claro. Esto es el anular. El anular es muy sencillo. Lo único que hacemos es cambiar el estado de la cabecera, donde el valor ID sea igual a un valor generado. Este es el select. Si yo voy a anular, yo no puedo anular sin mostrarle el dato que voy a anular. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando aquí? Cómo armar el select de la cabecera con los inner de usuario, los inner al nivel de pedido y a nivel de productos, donde el estado siempre sea igual a true y donde el valor pk sea igual a el que va a venir. Entonces, un select metemos dentro de un while y lo que hacemos es armar una lista, una array list, una lista de productos y un ítem de pedidos de TO. Cargamos los datos de cabecera, los datos del producto, estos datos de producto, conforme haya más productos, él va a ir agregando a una lista de productos. Aquí hay dos listas. La lista principal y la lista de productos. La lista de productos está nuevamente incluida dentro de la lista, dentro del ítem set lista de productos. Y el ítem, que es el DTO, está incluida en la lista principal. Eso es para que cuando yo voy a recuperar el valor, yo le diga código de pedido 1, y si yo tengo 10 productos en ese pedido, me recupere los datos de cabecera más los 10 datos de productos. Ya funciona. Sí. Esto funciona, pero este es el proyecto del LP3 anterior. Esto es lo que nosotros tenemos que replicar. Ustedes van a llevar todo esto como ejemplo. Van a llevar el video. Les voy a generar el backup de los datos. Pero lo que yo quiero que se entienda la metodología, ¿sí? Es realmente para mí es una de las mejores metodologías de esto. ¿Cómo se entiende? Y dice que vos tenés una lista. ¿Y cómo recorres una lista? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Y el detalle pues es, no sabes qué cantidad de registro vas a guardar aquí. Acá en este caso la prueba que hicimos era guardar 3 productos. Producto 1, producto 2, producto 3. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí hubieron 3 filas. Fila 1, fila 2, fila 3. Entonces, esa lista representa esto. La variable. Esto es un loop a nivel de Java, ¿verdad? Es un for abreviado, ¿sí? Esto es una manera alternativa de hacer esto que normalmente también ustedes harían. Esto. ¿Sí?
Si yo quiero usar esto, lo que estoy diciendo es hacer un for donde un valor índice sea menor a, y ahí le voy a poner DTO punto, ¿cuál es el objeto? Esta lista de productos, punto, y ahí tengo que indicarle el método site. Entonces, ahí lo que voy a decir es, conforme la cantidad de registro tenga la lista, haces el for. Pero, ¿qué es lo que el lenguaje acá ya te dice? Que voy a poder convertir eso a un loop. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace esto. Te dice, este tipo de método está trabajando con este tipo de objeto. Y te pone una variable. Entonces quiere decir que esta variable va a representar a los datos que tenga esta lista en tal posición. Entonces es más elegante nomás. Entonces por eso es que item, yo hago este item.get. Entonces lo mismo va a ser aquí. Lista de productos, punto, y ahí tengo los métodos get cantidad, get id, get nombre, ¿sí? Y tengo los setters también, ¿verdad? Pero en este caso los setters yo no voy a utilizar, yo voy a utilizar los getters. ¿Sí? ¿Alguna consulta extra? ¿Entendiste eso? La forma de generar código sería teniendo un botón nuevo del programa. No, y eso es lo que estábamos hablando recién, que si vos querés generar un código tenés que tener un select y a ese select le llamás en algún momento. ¿Cómo manejaríamos? Aquí, este diseño está preparado para que conforme yo, aquí en teoría lo que yo voy a hacer es voy a levantar un buscador, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a ver el buscador. Va a ser un buscador de productos, un buscador de servicios, X. Conforme yo vaya eligiendo el dato, yo le ingresaría la cantidad de aquí. Y esos datos, Son cantidad de registros. Si quiero comprar un número de ítems, número de filas. En caso de que quiera mostrar. cuando vas La cantidad de ítems que voy teniendo en detalle. aquí, entonces vos tendrías que hacer un select, Tendríamos que hacer visión técnicamente y poder implementar eso. pero eso es Para insertar, cuando vos querés hacer, o sea, vos me estás hablando posterior al insert o anterior al insert. Porque acá lo que vos vas a hacer es, vas a ir guardando y acá vamos a tener una opción de modificar y eliminar. Entonces yo voy a tener la cantidad de ítems aquí en el detalle. Y suponete que te equivocaste en uno. Tipeaste mal la cantidad y en vez de ponerle 10 pusiste 100. Entonces, pero ya te agregó acá. Y vos no querés cancelar toda la operación porque te equivocaste en uno solo. Entonces, con esto lo que haces es o modificás o eliminás la fila. Pero esto es previo al insert. O sea, esto sería datos operativos a nivel visual nada más. No sé si eso era tu pregunta. Eso, ¿sí? Nosotros antes teníamos una tecla función, por ejemplo. Te posicionabas sobre el registro y una tecla función y eliminabas ese registro. O si querías modificar, te recuperaba estos datos que están seleccionados, te recuperaba nuevamente en los cuadros de selección o en los cuadros de texto donde vos podías cambiar los datos. Pero eso son operatividad que vos vas a definir acorde al usuario o acorde a la operación que vas a realizar. Pregunten, señores. Este es el momento donde tienen que preguntar cabecera de detalle. Este es lógica.
Lógica de carretera de tráfico. Si quieres saber algo, acá el compañero está haciendo una consulta muy acorde a algo que normalmente hacemos. Esto, evidentemente, es un ejemplo de cabecera de detalle en donde yo tengo que ir cargando los datos. Pasamos al caso en donde esto es un paso previo a generar una orden. Evidentemente, si esto es un pedido para una orden de compra, quiere decir que aquí ya se va a filtrar todos los datos para posteriormente realizar la compra. Entonces, lo que en teoría deberían de hacer ustedes es, conforme elijan el código de pedido, ya deberían de recuperar todos los datos. No tendrían que darle otra vez el trabajo al personal de compra de volver a cargar todos los registros. Imagínense ustedes siendo esos operadores. Pero van a ¿Qué te sirve el sistema ahora? Si vas a hacer todo manual. vas a cargar 10 veces la misma cosa. Imagínate que el pedido es una orden de compra, después es una factura de compra, y después tienes que hacer una nota de crédito, por ejemplo, y tenés que volver a cargar. Entonces estás cargando 4 veces lo que podías haber cargado una sola vez y después recuperar nada más. Entonces, ¿cuál es el secreto ahí, señores? Motor de base de datos. Ser buenos a nivel de query. Esto tienen que hacer una sola vez. Y después, ¿dónde está el punto? Aquí. Los datos están guardados. ¿Sí? Los datos están guardados. Vamos a borrar este esquema y vamos a complicar un poquitito eso. Y vamos a hacer un poco un testeo del motor de base de datos. ¿Sí? Este bloque va a responder en MySQL, este bloque de Postgres y este bloque de Oracle. Y si responde mal, nos quedamos hasta las 10. Esto es lo que recién teníamos, esto es el pedido. Y en base a este pedido se genera un detalle. Y esto es producto. Pero después yo tengo otro bloque que es la continuación de un pedido, que es una orden. ¿Orden de qué se va a hacer? De productos. Entonces también tiene que tener una cabecera de detalles. ¿Se entiende, verdad? Y después esta orden se va al proveedor. ¿Y el proveedor qué te trae? Te trae su factura. Y esa factura nuevamente nace aquí con una orden y también tiene un detalle. En este caso va a ser ese es más o menos el esquema de un módulo de compra, lo mínimo que tiene que tener un módulo de compra. Entonces, el proceso donde los datos se van a cargar van a ser aquí, pedidos. Aquí se inicia, se carga el pedido con su correspondiente detalle. Pero luego ese pedido es el inicio para generar una orden de compra. Pero si acá se cargó 10 artículos, es necesario volver a cargar los 10 aquí. Siendo que yo ya tengo una referencia de pedidos a compra, a orden. Entonces, con esta referencia es lo que yo tengo que hacer un select. Y con esta referencia armar el select, hacer el inner join, recuperar todos los datos y esos datos, los datos de cabecera, los datos del detalle, incluirlos. Parte de datos de cabecera de pedido podrían ir aquí. Y normalmente todos los datos del detalle van también en el detalle de productos, el detalle de orden de compra. Entonces ustedes deberían de elegir el código de pedidos y por ende deberían de poder recuperar todos los datos.
Lo mismo sucede cuando ustedes generan la orden, graban la orden, eso va a un proveedor. Por acá va a estar la tabla del proveedor. Entonces también ustedes van a saber a quién proveedor se generó la orden. Y después en factura va a haber un dato de proveedor también si quieren recuperar eso. O si no, directamente con el orden, con el código de orden nada más. Entonces, factura va a ser lo mismo. Ustedes van a elegir el código de orden de compra y ya tienen que recuperar absolutamente todos los datos. ¿En dónde es lo que debería de poder modificarse esto? En la orden de compra. ¿Qué podría haber sucedido? Podría ser que el departamento de pedido pidió de un producto X 100 unidades. Y por cuestiones de presupuesto no se puede comprar 100, se compra 50. Entonces se puede modificar aquí el pedido. ¿Qué pasa si hay una necesidad urgente? Y para no volver a hacer un pedido, el departamento de compras tiene la potestad de agregarle otro producto. Entonces puede agregarle un detalle más, con la salvedad de que ese detalle fue agregado aquí en compras, no aquí en pedidos. Entonces tenemos que mostrar más de alguna manera cuál es el dato original de pedidos y por qué se modificó acá. Puede eliminar un pedido. En teoría, el departamento de compra está un escalón encima del depósito. Pero entonces, si pidió 10, y yo digo, no, ¿para qué pidió 10? Vamos a quitar este último producto, es innecesario, y elimina. Entonces, la orden de compra sale por 9. Originalmente va a quedar que salió un pedido por 10 unidades de artículos, y aquí la orden se emitió por 9 unidades de artículos. Y la factura compra ya debería de recuperar los muebles y no se debería de poder modificar. Si hay algún error, ahí se genera una nota crédito. ¿Se entiende de cabecera de detalle más o menos cómo es un manejo? Entonces, cuando yo tengo guardado este tipo de datos y estos tipos de datos dan inicio a otros procesos, deberíamos de buscar la metodología en donde yo tenga que recuperar más algún dato. Conforme recupere esos datos, mostrar. ¿Y dónde está la base de eso? En CV. Por eso les decía, ustedes ahí tienen que demostrar sus talentos a nivel de query, sus capacidades. Recordar un poco de que era base de datos 1, base de datos 2. Y echarle al compañero que sabemos que entiende base de datos. Pero alguna cosa tenemos que hacer, ¿verdad? Pero lo que no tenemos que permitir es que el usuario vuelva a cargar todos los datos. ¿Por qué? Porque estamos induciendo al error también. ¿Qué pasa si un pedido generó artículo 1 cantidad 10 y el departamento de compra puso artículo 1 cantidad 1 o cantidad 100? Esto es un error. Y el sistema no va a saber si es un error o está haciendo en forma intencional. ¿Se entiende, verdad? Bien. Pregunten algo más que quieran saber sobre cabecera de detalle. Pregunten, señores, no tengan temor a preguntar. Este es el esquema que nosotros vamos a utilizar. Cabecera, detalle. Todas las páginas que nosotros estamos haciendo están basadas en la misma esencia. Mostrarle al usuario en una sola página toda la información que va a necesitar. Si necesitamos mostrarle mucha información, optamos por un mecanismo de pestañas. En este caso, cabecera de detalle no tiene unas pestañas porque considero que para el ejemplo es suficiente. Entonces, en una sola página tengo datos de cabecera, más los datos de detalle. Y allá abajo tengo la otra regla. La misma base de datos, la misma lógica. Fíjense un poquitito aquí. Les mostré el DTO primero. Ahora les estaba mostrando la implementación.
Fíjense que esto también tiene un controlador, generar pedidos ctrl. ¿Y qué es lo que también tenemos? El mismo esquema. ¿Notan alguna diferencia aquí? No. Siempre trabajamos con pedidos. Tenemos aquí un switch donde tenemos el case 1 y donde tenemos el case 2 para recuperar y el case 3 para anular. Es la misma cosa que venimos haciendo. ¿Dónde es lo que vamos a tener un poco más de trabajo? Es cuando voy a armar la interfaz gráfica de usuario. Porque evidentemente esto va a tener un poquitito más de cantidad de códigos. Todos estos son los datos. Aquí están los datos del detalle. Aquí están la dirección de los recursos. Estos recursos que se ven aquí. Estos son los datos de la cabecera, de la tabla. Código, descripción, cantidad total. Código, descripción, cantidad total. El tbody tiene el ID. ¿Por qué tiene el ID y no tiene ningún TR aquí? Porque estos datos se van a ir generando conforme se carguen estos datos. Entonces, de alguna manera tiene que haber un mecanismo que cuando encuentre que se cargó algún dato, recupere los datos y le agregue un registro a este detalle. Le va agregando registros. ¿Dónde está eso? Aquí hay una columna o un cuadro de texto, mejor dicho, en cantidad. Si el keycode es igual a 13, el 13 era enter, le decimos agregar fila de pedido. ¿Qué es agregar fila de pedido? Es una función JavaScript. Este es su JS. Fíjense aquí qué es lo que está haciendo. Está recuperando la información. ¿De dónde? Document get element by ID. Esto ya conocen. ¿Qué está haciendo? Estamos agregando a la tabla de pedidos una nueva fila. Fila del código, descripción, cantidad, algún cálculo y algunas funciones. Esto lo que va a hacer es recuperar los datos que están aquí. Estos datos que se cargan aquí. Se va a cargar el código, se va a recuperar la descripción y se tiene que recuperar el precio. Y al ingresar la cantidad, yo debería de poder hacer una multiplicación de cantidad por precio, que es lo que está haciendo aquí. Esto es lo que está en la función, en su JS. Después es exactamente lo mismo. Tiene más funciones nada más. Y las funciones son un poco más cargadas, vamos a decirlo. Porque complejas tampoco son. Es no hacer un solo bloque, sino que es usar otros mecanismos para manipular otros tipos de bloques. Y aquí la particularidad es que yo estaba usando jQuery para poder manejar un poquitito este bloque del detalle. Esto es el símbolo de una librería jQuery y esa librería jQuery está incluida dentro del proyecto que yo utilicé en ese momento. Aquí en recursos, vamos a ver, JS, aquí está el jQuery. Esto es una librería free cuya base es JavaScript. Entonces lo que hago es como un pequeño framework a nivel de funciones. Entonces yo le llamo nomás ciertas funciones y esas funciones ya tienen metido toda la lógica aquí. Es como el W3. ¿Se acuerdan del W3 CSS? Entonces yo le llamo a ciertas clases del W3 y ya por defecto tengo cierta operatividad. Y esto es lo mismo a nivel de JavaScript. El jQuery es una librería cuya base es JavaScript. Entonces, en esto más lo que yo voy a trabajar un poquitito más. Les voy a preparar el proyecto, les voy a copiar todas las clases ya que vamos a necesitar
para que ustedes puedan llevar también y puedan mirar el video y puedan ir comparando el código. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces también ustedes mismos ya pueden utilizar esto como base y la próxima clase hacemos nosotros aquí desde cero, hacemos el DTO, el DAO implement y el controlador. Y después la última sesión nos dedicamos al diseño. O si ustedes ya quieren adelantarse, pueden hacerlo sin problema.